Estamos con Roberto Macho, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bienvenido a MDZ. ¿Cómo se encuentran los trabajadores en esta era Milei, estos 10 meses de gobierno de Javier Milei como presidente de Argentina? Bueno, la verdad que, muchas gracias por recibirnos, ¿no? Y bueno, la verdad que la era Milei, tal cual vos lo estás definiendo, es un antes y un después de las reivindicaciones sociales, laborales, educativas y jubilatorias, diríamos, que ha tenido la Argentina, ¿no? No voy a hablar ni de un gobierno anterior, ¿sí?, que tuvo muchas deficiencias, ni de este gobierno. Lo que estoy hablando de la era Milei es la quita de derechos que tenemos, ¿no? Quita de derechos como trabajadores, quita de derechos como ciudadanos, de servicios fundamentalmente como ciudadanos, y los recortes que está haciendo el gobierno nacional en forma permanente, ya sea en el sistema educativo, jubilatorio, de salarios, ¿no? Y obviamente también rescatar fuertemente la cantidad de despidos que han habido por parte del gobierno nacional, diríamos, en contra de los trabajadores, que en definitiva los trabajadores estatales a nivel nacional venían a cumplir un servicio para la población argentina. Caso de ANSES, INTA, CENAF, como también otras, ¿no es cierto?, reparticiones más. La verdad que, Milei vino a poner un corte a todo eso, a quitarle servicios a la población. Bien, vino a sacar la educación pública y gratuita, lo hemos visto en la última manifestación en el día de ayer, con miles y miles, diríamos, de trabajadores, estudiantes, docentes, ¿no?, que se han manifestado, diríamos, en contra de este veto presidencial, y obviamente esta flagelación que se le ha hecho al derecho de los jubilados, al salario, que siempre han estado retrasados, ¿no? No solamente ahora, sino con esta pequeña reivindicación que se quería dar para los jubilados, dejarlos, diríamos, más aún sumergidos en la miseria de lo que ya estaban. Eso es una cuestión a tenerla totalmente, diríamos, presente. Y después, por el otro lado, el hecho de la criminalización, ¿sí?, que Milei ha hecho en la República Argentina, porque esto no solamente pasa en Mendoza, ¿no? Tenés una criminalización de la protesta social, como ha pasado en Río Negro, bien, como ha pasado en Jujuy, como pasa en San Luis, ¿sí? Bueno, Buenos Aires y Capital ni hablar, porque lo vemos en todos los medios, ¿no es cierto?, ha habido y por haber, en Córdoba fundamentalmente, bien, entendiendo lamentablemente el gobierno nacional que acallar las protestas sociales, las protestas sindicales de los jubilados o de los estudiantes, quieren acallar estas falta de políticas, o estas políticas, mejor dicho, que ha implementado Milei en contra, ¿no es cierto?, del pueblo argentino. ¿Qué características ha tenido particularmente, comparándolo con gestiones anteriores, o sea, con los gobiernos del kirchnerismo y el peronismo y con el gobierno la experiencia de Cambiemos, el gobierno de Macri? Mira, ningún gobierno, nosotros ATE Mendoza, ¿sí?, se destaca por algo. Nunca estuvo con ningún gobierno, ni sea kirchnerista, ni peronista, ni del PRO por el hecho de Macri, ni tampoco con este gobierno de la Libertad Avanza de Javier Milei. Nosotros siempre nos mantuvimos imparcial frente a esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido elegidos por los trabajadores para defender los derechos, fundamentalmente de los trabajadores, en nuestro caso estatales, ¿no?, y de la población en sí. Y la verdad que la característica de este cortar los derechos que teníamos los ciudadanos ha damnificado culturalmente, en una primera instancia, ¿no?, socialmente y económicamente. No hay una política concreta, es más, inclusive lo estás viendo hoy día, no hay una reactivación de la economía. Al no haber una reactivación de la economía, ¿qué es lo que tenés? Trabajadores pobres, mayor cantidad de pobreza, mayor cantidad de indigencia a nivel nacional, salarios por el piso, bien, para trabajadores que son fundamentales y esenciales, diríamos, en la República Argentina. La provincia de Mendoza no es ajeno a eso, ¿no? No es ajeno a eso. Y la verdad que muchas veces la mentira, bien, y el engaño del gobierno nacional en sus campañas electorales para poder sacar más votos y ganar, y ahora el pueblo ¿con qué se ha encontrado? Que la verdadera casta que promulgaba Milei no son ni más ni menos que los jubilados, los estudiantes, los docentes, los trabajadores de la salud, la administración pública y la ciudadanía en general, y fundamentalmente aquellos que protestan.
¿Sí? ¿Y por qué crees que tuvo éxito ese discurso apuntando con críticas a la política tradicional, críticas también apuntadas al sindicalismo y todo eso? ¿Y por qué? Tuvo un triunfo electoral contundente, sorpresivo para muchos también, pero ¿por qué crees que tuvo tanto arraigo? Vos sabés que tuvo un triunfo electoral contundente, porque la sociedad en sí, nosotros somos parte de esa sociedad, ¿no? Si bien yo no lo voté al gobierno actual, hay que rescatar que la ciudadanía quería un cambio a tanta manipulación. Esto no viene solo, con Milei explota, ¿sí? Hay una explosión de todo esto, pero esto es un devenir que ya venimos de muchos años, ¿no? Venimos de un devenir, diríamos, de gobiernos anteriores que han agarrado, han emitido dinero para que la población se calmara, para que tuviera salarios y todo lo demás, viendo el déficit que se tenían, bien, pero también estamos viendo que los gobiernos anteriores no tenían una política de Estado concreta en la República Argentina. Milei tampoco tiene una política de Estado concreta, ¿no? Es más, inclusive lo poco que había lo está destruyendo. No lo digo yo, lo ha manifestado él claramente, ¿no? El odio contundente hacia el Estado. ¿Y qué es lo que es el Estado? Porque acá la pregunta es ¿qué es lo que es el Estado? El Estado somos nosotros, ¿eh? Nosotros somos los que construimos el Estado. Por eso, si vos me planteas qué política de seguridad tiene Milei, mirá, no lo sé, ¿eh? ¿Qué política educativa tiene Milei? Y sí, ahora se entiende la política educativa que tiene. Es recortar, privatizar, ¿sí? ¿Qué política jubilatoria tiene Milei? ¿O qué política de vivienda o de obras tiene Milei? No tiene políticas de obras o de vivienda. O vos lo has visto al presidente inaugurar algún hospital. O lo has visto al presidente inaugurar alguna escuela. Lo único que están creciendo acá, lamentablemente, son las organizaciones sociales, los comedores comunitarios, ¿sí? Por el hambre, ¿sí? Que está recorriendo las calles de nuestra Argentina, ¿no es cierto?, y de nuestra provincia. Y obviamente el déficit, diríamos, esta falta de reactivación económica, la creación de empleo genuino, de industrialización, ¿sí? Que no tenemos. ¿Por qué? Porque todos van para las arcas del Estado. Vos fíjate que en el último discurso de Milei ya hay que tomarlo con pinzas, diciéndole a los gobernadores que hay que ajustar más de 60.000 millones, bien, a los gobernadores. Acá nuestra Argentina, bien, está compuesta por provincias, cada provincia tiene su gobierno y las provincias, diríamos, del norte del país viven casi plenamente de la coparticipación nacional. Bien, ¿qué es lo que se les está diciendo cuando decís tenés que ajustar más? No tengo que pagar salario. ¿Sí? Tengo que cerrar automáticamente lo que vendrían a ser los subsidios a las escuelas, perfecto, porque en las escuelas se coparticipa. Tengo que cerrar los subsidios a todos aquellos medicamentos o pacientes que están en situaciones crónicas y de crisis, porque de la coparticipación se sacaba para esos medicamentos. Y en la provincia de Mendoza no somos ajenos a eso. ¿Cuántas cantidad de registros del ANSES se han sacado en la provincia de Mendoza? ¿Vos sabías que recién el mes pasado, el día 15, se pudieron sacar turnos para que muchos trabajadores se pudieran jubilar? ¿Y sabes por qué se abrieron los registros y dieron turnos a partir del 15? Porque no había personal, porque se los había echado a todos. Y dentro de eso es cómo se están manifestando. Los hospitales públicos a nivel nacional, que de la nación dependen, por ejemplo, 5 hospitales públicos bien fuertes dentro de ellos, la cantidad de servicios que se han cerrado, ¿sí? Y no es como se llama que el hospital público cierre servicios o eche empleados, sino la persona, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿a dónde se va a atender? ¿Sí? Si con los 2 mangos que está cobrando, o una jubilación de 2 mangos que está cobrando de 250.000 pesos, bien, o un salario que estás cobrando muy por debajo de la línea de pobreza, ¿a dónde se va a atender? A un hospital público. No, pero él se jacta de cerrar distintas reparticiones porque dicen que es un gasto para el Estado. Tal vez sea un gasto para él, pero es una inversión, ¿sí?, que se hizo para beneficio de la población, ¿no? ¿Ya hay una reacción de la ciudadanía respecto a esto? ¿Lo notan ustedes? Mira, están reaccionando, ¿sí? Están reaccionando. No es menor lo que ha pasado. ATE ha estado peleando a nivel nacional en contra de los despidos para que no se cierren los distintos sectores, diríamos, dentro del Estado. La ciencia, ¿no es cierto? El CONICET, por ejemplo. Lo que vendrían a ser fabricaciones militares, ¿sí? En Córdoba o los astilleros, los sectores sanitarios, la administración pública nacional, que muchas veces uno no lo tiene en cuenta.
Bien, y acá en la provincia de Mendoza, ¿cómo ha resonado todo esto? La semana pasada ya tuvimos casi 60 despidos más de trabajadores, por ejemplo, del SENAF o de agricultura familiar, pero son estos trabajadores que estaban trabajando en el campo, ¿sí? Que son los que atiendan a nuestros puesteros, a los puesteros mendocinos, a los que se los capacita en la agricultura, ¿sí? En el equino, diríamos en todo lo demás, a esos echaron. Por ende, parte de nuestra población mendocina también se quedó sin esa atención, sin esa capacitación, sin esa formación. Este gobierno de Milei, la verdad que ha tenido esa, y tiene obviamente esa característica. No es menor la marcha de ayer, como te dije, ¿sí? Cientos de miles de personas en toda la República Argentina se han movilizado diciéndole no al veto para mayor presupuesto para la educación pública, para las universidades. Bien, bueno, el gobierno redobló la apuesta, ¿sí? Como es el clásico. No escuchó al pueblo, bien, y vetó, perfecto, este proyecto de ley, esta ley, diríamos, que llevaba consigo, obviamente, el aumento del presupuesto para las universidades. Exactamente lo mismo hizo con jubilados. No más que con los jubilados hay un agregado, que es la criminalización, ¿sí? De aquellas personas que protestan. Por eso los golpes hacia nuestros jubilados. ¿Sí? Y obviamente tenemos que entender que la población tiene que... A ver, nosotros no siempre vamos a ser jóvenes. Bien, nos va a llegar un tiempo en donde nos tengamos que jubilar, ya sea en la parte estatal, en la parte privada, bien, y vamos a estar damnificados como están ellos en este momento. Por eso esta lucha es una lucha de todos, es una lucha cultural, es una lucha de formación, y te lo hablo en el sentido amplio de todo esto, ¿no? Que es muy importante. ¿Y ves ese impacto que se puede trasladar a la protesta en las calles con una nueva metodología de combate a la protesta social de parte del gobierno, de represión, el protocolo antipiquetes y demás? El protocolo antipiquetes es algo que tiene muchos vicios y sacado también de la provincia de Mendoza, pero no solamente de la provincia de Mendoza, sino también tenemos que hablar de gran parte de Capital Federal, en la época de Vidal, ¿sí? En Río Negro también es que estuvieron presos dirigentes gremiales de ATE, bien, es más, inclusive hasta nuestro secretario general en Jujuy, bien, con las protestas sociales. La verdad que esta ley antipiquetes, diríamos que se está llevando adelante, es solamente acallar una manifestación popular. Es como cuando tenés una olla a presión, ¿sí? Cuando vos querés acallar la protesta, perfecto, a palos, con persecuciones políticas, con persecuciones gremiales o sociales, lo único que hace la olla a presión en algún momento va a reventar. Bien, diríamos, ayer fue un detector muy importante de esto, con los jubilados fue un detector muy importante. ¿Por qué? Porque primero que nada los gobiernos tienen que tener diálogo con el pueblo. No es solamente emitir el voto, ¿sí? Y hacer lo que uno quiere. Emitir el voto no significa que tengas una licencia social para hacer lo que vos quieras, ¿sí? Sino es manifestar una política de Estado que se votó. Y yo me hago la siguiente pregunta, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta de nuestra asociación sindical, desde nuestro pequeño lugar, ¿no? ¿La gente votó para que se rebajaran o se estancaran las jubilaciones? ¿La gente votó para que no hubieran presupuesto para las universidades en donde mandamos a nuestros hijos y a donde nosotros mismos hemos ido? Bien, la gente votó para que la pobreza subiera y la indigencia subiera. No, la gente no votó eso. Bien, la gente no votó eso, lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Hacen interlocutores válidos que no existen en el gobierno. Vos lo has visto acá en Mendoza, ¿sí? Directores, por ejemplo, en el PAMI que asumen ya a los 2 meses están renunciando o los echan. Perfecto. Legisladores que la verdad que es de escasa formación, ¿sí? Social, política, económica y del Estado. Bien. Eso ha llevado consigo hoy día no tener una reactivación económica, ¿eh? Vos fíjate que vos no tenés inversores en la provincia de Mendoza o en la República Argentina, se saca el riesgo país, encima se burlan de la población, han bajado los combustibles, dijo la semana pasada, ¿o no fue así? Sí, y una persona, un taxista, ¿sí? Un taxista, bajó el combustible el 1%, 12 pesos. ¿Vos cómo lo tomás eso? ¿Como que bajó el combustible o que se están burlando de vos? Si el combustible ¿a cuánto subió? A ver, los salarios suben, bien, como sube el gas, como sube el agua, bien, más vale que no.
Una de las cosas que dijo, para tenerlo presente, que él se cortaría los brazos antes de subir los impuestos. ¿No fue así? Bien, no lo dije yo, lo dijo él. ¿Sí? ¿Y cuál es lo que tenemos ahora? Un 1000% en el combustible, en el colectivo, en el ómnibus, en el subte, en el agua, bien, en el gas. Bien, y la verdad que hay muchas pequeñas y medianas empresas, acá en la provincia de Mendoza, como en toda la Argentina, que han tenido que cerrar esos comercios que eran con trabajos genuinos y era parte de nuestras pequeñas y medianas empresas que industrializaban a nuestra Argentina. ¿Sí? Eso quiere decir que no tenías una política o tenías una política destructiva. ¿Sí? Es algo que ya se vivió en la Argentina, yo no estaba, bien, en la época de Martínez de Oz. Y ahora todo el hecho de la privatización, sacando una fotocopia de lo que fue la gestión de Menem, ¿no? Volviendo al tema de la protesta social en el que hacías referencia más temprano, la experiencia en Mendoza, en los próximos días la justicia tiene que resolver si eleva a juicio una causa en tu contra por protestas en las calles, cortes de calle ocurridos durante 2022. ¿En qué situación se encuentra esa causa? Mira, nosotros en el 2022 salimos a protestar con todos los trabajadores estatales, una protesta larga pero masiva, ¿sí? En forma permanente con trabajadores de la salud, administración pública, entes autárquicos y descentralizados para recomponer nuestro salario que ha quedado totalmente desfasado con la inflación. Porque voy a acordarte que nosotros tuvimos esta gran devaluación que originó el gobierno de Massa, de Fernández, pero Massa era el que estaba gobernando a nivel nacional en ese momento y que terminó de culminarse en la época de Milei, ¿no? Más, obviamente, el ingreso de todo aquel personal que estaba precarizado dentro del Estado provincial. Y sí nos manifestamos, ¿sí? ¿No? Sí nos manifestamos en cada uno de los lugares de trabajo, con asambleas, fuimos a las audiencias paritarias porque nosotros entendemos que el diálogo y la negociación, ¿sí?, son los ejes directrices para el crecimiento y para llegar a acuerdos. Cuando vos llegás a un acuerdo, obviamente cada una de las partes tiene que ceder algo, pero para bien del conjunto colectivo. Y protestar es un hecho totalmente legal, lícito, constitucional, de igualdad. No solamente lo digo yo, sino también lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Ley 23.551 y fallos de la Corte en la provincia de Mendoza y también a nivel nacional. Acá en Mendoza no. Acá en Mendoza no. Acá en Mendoza lo que nosotros estamos teniendo son dos cosas severas, graves. Primero que nada es que en el año 2022, por estar protestando, es más, estamos saliendo de una asamblea en el Hospital Noti, no en la calle, en una asamblea en la explanada del Hospital Noti. Ahí fuimos interceptados por la policía, nos retuvieron los vehículos, llevados directamente a la comisaría, a la tercera, bien, aquí en la ciudad de Mendoza, y en forma express nos llevaron a donde era el anterior de 2. Eso ya fue en la noche. Te sacan todos los celulares, todo lo demás. Obviamente los compañeros, muchos de los que pudieron, nos acompañaron. A la compañera secretaria general adjunta por estar protestando y luchando por ello, la dejaron ahí, le imputaron. Ya a mí me llevaron directamente en forma expresa a la penitenciaría provincial. Ni a los violadores, ni a los corruptos, ni a los verdaderos ladrones, ¿sí?, de nuestro país hacen esto. Perfecto, pero sí a los que estamos protestando en la calle por un salario justo. Eso es lo que nos pasó a nosotros en el 2022. Ya eso, sumale 4 causas más, ¿sí?, que el gobierno provincial en ese momento, bien, actuó con su mano o con su brazo judicial. En este caso tiene nombre y apellido ese brazo judicial. ¿Sí? Es Junta, Fiscal Junta y Fiscal Tagua, que son los que me llevaron en forma expresa. Fiscal Junta, fiscal del Ministerio Público. Fernando Junta, fiscal de tránsito y Tagua. En ese momento, fiscal de tránsito, porque voy a acordarte los antecedentes de Junta. Junta tiene un jury de enjuiciamiento desde la década pasada ya por armar causas, ¿sí?, que le habían dicho que las había perdido, y también tiene juris de enjuiciamiento. Y automáticamente, una vez que asumió como fiscal de tránsito, a las 10 horas me pidió la orden de detención por estar protestando en una asamblea. ¿Y ahora tiene que resolver el juez? El juez tiene que resolver varias cosas, ¿sí? Primero, los pedidos, obviamente, hay 4 procesos,
Sí, de esos 4 procesos no estamos solamente imputados, ya estamos imputados. Sí. Ya está la acusación, ya están los testigos por el Ministerio Público Fiscal, testigos que han atestiguado a favor nuestro. Porque encima el fiscal arma las causas diciendo que estábamos en esos lugares, cosa que no estuvimos. La misma policía, los mismos comisarios te dicen que estábamos en los ámbitos paritarios, como te dije recién. Respetamos totalmente eso. No solamente eso, sino que en todo el proceso judicial nosotros hemos presentado las nulidades de los casos que no se nos han respondido. Presentamos acuerdos que no se nos han respondido. Las excepciones de juicio a prueba que no se han respondido. Bien, pero todo teledirigido. ¿A quiénes? A los dirigentes de ATE, a la comisión directiva de ATE. Es una cuestión de una persecución, y ahí sí entro en el hecho de la persecución política, totalmente selectiva para todos aquellos, obviamente, que estamos peleando por esto. Entendemos que los gobiernos el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo, cosa que acá no ocurrió, porque estamos hablando de la época Suárez-Cornejo. Y ahora en época de Cornejo quieren elevar a juicio esto, bien, y quieren elevar a juicio sin prueba, perfecto, para que nosotros nos vayamos a un juicio oral y público dentro de todo esto. Primero que nada, las manifestaciones y la protesta es un derecho totalmente constitucional. Segundo, no tienen los elementos. Tercero, no se ha infringido absolutamente, ¿sí? Absolutamente ninguna de las normativas, diríamos, que están vigentes. La provincia de Mendoza no tiene una calle, bien, tiene cientos de calles, ¿sí? Y nosotros estar en una paritaria y manifestándonos, diríamos, en ese momento, pidiendo un salario digno, la manifestación de ayer, ¿sí? Porque tenemos que hablar de la manifestación de ayer. Sí, que ayer se veían a dirigentes políticos, intendentes, sí, intendentes, veamos a Ulpiano Suárez también, ¿sí? Ulpiano Suárez, acordate que también a la gente de ATE en el año 2020 los golpeó y metió detenido a 69 trabajadores. No nos olvidemos de lo que hizo Ulpiano Suárez. Yo manifestándose con los estudiantes, con los docentes. A ver, ¿hay una contradicción de la justicia que marcás ahí, del accionar? Hay una persecución política de la justicia, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos imputados, acusados e irnos a juicio? ¿Por qué no el intendente? ¿Sí? ¿Por qué no los diputados? ¿Por qué no los senadores? ¿Sí? ¿Por qué no los ministros? La pregunta es esa. Es más, inclusive, si vos ves hasta el mismo recorrido, es exactamente lo que estamos pidiendo en la justicia, primero que nada, es la nulidad absolutamente de todo, bien, porque es un derecho y ya hay fallos de la Corte que te lo aseveran de esa manera. Pero por el otro lado, la igualdad de oportunidades, ¿sí? Nosotros no tenemos garantías, los dirigentes sindicales, por lo menos de ATE, que te estoy diciendo, no estamos teniendo las oportunidades de que nos podamos defender concretamente como hay. Si no, ya hubiese resuelto el juez cada uno, ¿sí?, de los escritos que nosotros hemos presentado. Bien, y fíjate vos que esto se da siempre en los contextos de negociaciones paritarias. Hoy día estamos en paritaria, ayer estuvimos en paritaria, anteayer estuvimos en paritaria. Tengo el 8 la audiencia y todas las paritarias pasaron para el 9, el 10, ¿sí? A ver, si te están cortando el derecho a protestar, si te están metiendo o te quieren meter preso a tus dirigentes sindicales, bien, por un reclamo digno, ojo, y totalmente comunicado y enmarcado en la ley y pacíficamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer en una paritaria? Bien, ¿vas a negociar? Lo que sí yo sé una cosa de parte de ATE, y te lo digo como dirigente sindical, no es delito protestar, por ende no vamos a hacer como han hecho algunas agrupaciones políticas, no sindicales como nosotros, políticas de darnos a entender que es un delito e irnos a un juicio abreviado. No es un delito protestar, no es un delito estar en la calle y protestar pacíficamente, no, para nada. Es más, al contrario, entendemos que es totalmente constitucional. Por ende no va a haber ninguna clase y no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que somos culpables de nada. Es más, somos inocentes, y no solamente es inocentes, sino perseguidos políticos, ¿sí?, por el gobierno de turno, perfecto, y por el brazo judicial de Junta. Si no, díganme qué es lo que van a hacer con los intendentes y diputados, no solamente en esta movilización,
sino también acordémonos de las movilizaciones anteriores, donde el actual gobernador de la provincia y actuales intendentes de distintos departamentos también marcharon por la educación e hicieron exactamente lo mismo. ¿Por qué no están imputados? ¿Por qué no tenemos la misma igualdad de derechos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ellos fueron elegidos por el pueblo, exacto, yo fui elegido por los trabajadores. Bien, y no nos vamos a arrodillar bajo ninguna circunstancia a esto, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a vos.